Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo número 4. En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es un poco de teoría sobre Deep Learning para ver un poco la organización de las capas y un poco qué significa todo esto de datos de entrada, las capas ocultas, las de salida. Lo primero que tenemos que saber es que el Deep Learning es una técnica dentro del Machine Learning, es decir, utiliza una configuración de redes neuronales profundas, básicamente que son redes con muchas capas, que es capaz de realizar predicciones. La diferencia con el Machine Learning es que en este necesitábamos descomponer manualmente los elementos de las imágenes y con el Deep Learning las propias imágenes funcionarán como aprendizaje profundo. El Deep Learning es muy utilizado en predicción de imágenes médicas como por ejemplo radiografías o resonancias magnéticas entre otras. Vamos a comenzar un poco con la introducción a los conceptos principales y ver un poco las partes que forman esta red. Después, en futuros vídeos, veremos cómo aplicar los scripts que he ido diseñando para una tarea de predicción de imágenes con la red neuronal AlexNet. Y por último, realizaremos un ejemplo completo con un proyecto determinado que ya os contaré más adelante. Vamos a comenzar explicando las partes que forman la red neuronal. Como podéis ver, en primer lugar tenemos los datos de entrada, es decir, los inputs, que serían estas bolas de aquí. Las he representado con círculos porque creo que es bastante visual y podéis entender que esto sería un dato, esto sería el segundo dato, esto el tercero y esto sería hasta abajo dependiendo de todos los datos de entrada que tuviéramos. En este caso lo que estamos viendo es la capa de entrada. En esta capa de entrada se introducen las diferentes imágenes que permiten entrenar a nuestra red. Por ejemplo, una imagen del mar, un perro, una bicicleta, un pájaro, es decir, cada una de las imágenes individuales que utilizaremos para luego entrenar y ser capaces de predecir qué tipo de imágenes. En azul y verde podéis ver estas de aquí, que serían las capas ocultas. Como veis, cada una de las neuronas de la capa de entrada se conecta con cada una de las neuronas de las capas ocultas, y estas a su vez también se conectan con las siguientes. La explicación teórica de esta capa es bastante avanzada, así que solo os mencionaré que dentro de esta capa lo que realizamos son funciones de activación. Estas funciones lo que hacen es dar una carga a los datos, es decir, un número entre 0 y 1. Cuanto más cerca del 1, más fuerte será esa carga. Es decir, más importancia tendrá para la red. Hay varios tipos de funciones de activación, como pueden ser la tangencial o la ReLU, que son las más utilizadas, pero como os digo, para realizar el curso no es necesario comprender las matemáticas dentro de estas funciones. Lo más importante es que entendáis que el objetivo de las funciones de activación es modificar los datos, dando mayor peso a unos que a otros. Todo esto de forma aleatoria, hasta que la red, poco a poco, va aprendiendo según tenga mayor porcentaje de acierto o menor. Como veis, la capa oculta se conecta con todos los datos de entrada, y esto nos permite que aprenda de forma mucho más sólida cada una de las asociaciones. Y por último, podéis ver aquí en este tono anaranjado los datos de salida, que son las predicciones de esa red. Esta es la parte más sencilla de comprender, simplemente tenemos unos datos de entrada, que son por ejemplo imágenes que os he dicho o características de un tipo de imagen, las capas ocultas, que son las que aleatoriamente van variando esas cargas y a través de todas las conexiones y todas las regresiones lineales y regresiones múltiples que realiza, es capaz de conectarse con esta capa de salida. Y simplemente lo que tendremos será una predicción que nos dirá si, por ejemplo, la imagen que hemos introducido aquí o una característica de ellas, o un conjunto incluso de esas características, es, por ejemplo, una imagen de un perro o de una bicicleta. Vamos a ver un ejemplo sencillo simplemente para que entendáis qué tipo de datos podemos meter en estas capas de entrada y cómo funcionaría esta capa oculta y qué predicción nos podría realizar. Como veis aquí, he puesto un ejemplo muy sencillo y muy tonto, que es básicamente intentar determinar qué imagen estamos viendo. Entonces vamos a meter un trozo de una imagen, vamos a imaginar que es un trozo de una imagen en el que hay unas plumas y que además en la mayoría de la imagen es de color blanco. Y además le metemos una característica que es que vuela. Es decir, esos serían nuestros datos de entrada y formarían la capa de entrada. En esta zona de aquí vamos a aplicar, por ejemplo, una función ReLU que lo que va a hacer es modificar los datos de entrada, se va a conectar con la siguiente capa oculta y va a ir realizando sus operaciones. Entonces nos va a dar la opción de qué es un cisne. Nosotros aquí le diríamos, correcto, esto es un cisne. Si por ejemplo aquí nos hubiera dado que la imagen es un perro, esto sería un error y lo que haría la red sería volver atrás a entrenar y diría, vale, no es un perro, tengo que encontrar algo más similar que tenga plumas, que sea blanco y que vuele. Y entonces, a través de esas operaciones y de las funciones tangenciales y de ReLU, lo que conseguimos es que nos diga que es un cisne y diríamos que el entrenamiento está completado. Vamos a ver otro ejemplo también muy sencillo y realmente esto no sé si se podría llegar a hacer, pero bueno, nos sirve un poco para entender eso. Sobre todo quiero que entendáis muy bien esta parte de las características que nosotros vamos a ir metiendo. He puesto aquí una pregunta sencilla, que es por ejemplo, ¿cuántos goles marcará Messi? Pues vamos a meter un montón de variables de entrada, que va a ser por ejemplo los minutos totales que va a jugar, las lesiones que ha podido tener y de qué gravedad, los regates completados,
Aquí podríamos meter también, por ejemplo, las asistencias que ha conseguido dar, los goles de los compañeros, es decir, cualquier tipo de característica que queramos meter aquí. Y de nuevo, como antes, lo pasábamos por una función relu o tangencial, se empieza a conectar con las diferentes neuronas y nos da una predicción que es mayor a 25 o menor a 25. Para esto no tengo una respuesta, pero imaginemos que una vez acabe la temporada, lo que conseguimos es ver que ha marcado, por ejemplo, más de 25 goles. Entonces lo que tenemos es que, metiendo todas las variables que hemos conseguido meter, somos capaces de predecir si Messi consigue meter 25 goles o más. Entonces, ¿qué podríamos predecir para el futuro? Que si Messi cumple cada una de estas características en la temporada siguiente, es posible y es muy probable con una predicción, depende de lo que nos dé, por ejemplo, un 80%, que consiga marcar más de 25 goles. Obviamente todo esto influye muchísimas más cosas, no solo los minutos, lesiones y regates. Pero, si lo pensáis bien, podríamos conseguir incluso predecir eso. Cuántos goles va a marcar, si se va a lesionar o no, si va a conseguir ganar algún título, todo eso. Estos dos ejemplos son bastante irreales, no sé si suele hacer así, pero bueno, era un poco para que entendierais sobre todo esta parte de las características que metemos al inicio. Ya para acabar esta parte de introducción, me gustaría explicaros un poco qué es el overfitting. El overfitting es básicamente cuando sobreentrenamos a nuestra red. Como os pongo aquí, que la red sea capaz de predecir el 100% no siempre es lo ideal. Voy a explicar un poco en qué consiste esto del overfitting y por qué tenemos que tener mucho cuidado con él. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que nosotros añadimos una base de datos de entrada con más o menos 1000 imágenes y queremos que esta red sea capaz de predecir qué tipo de imagen es. Podemos entrenar a esta red hasta que tenga una capacidad del 100% de aciertos. Ahora imaginar que añadimos una imagen totalmente nueva, que no estaba en esa base de datos de 1000 imágenes. Como hemos entrenado tantísimo a nuestra red y es capaz de adivinar el 100% de las imágenes iniciales, al añadir una totalmente nueva, no va a ser capaz de determinar qué imagen es. Seguramente se aproxima un poco y algunas veces acierte incluso, pero es tan nueva que no lo va a conseguir hacer bien. Como veis aquí, estos son 3 ejemplos. El underfitting sería entrenar poco a la red, que es, por ejemplo, nosotros queremos determinar qué son círculos y qué son X. Como veis aquí esta línea, ¿vale? Sería una recta de regresión y es capaz de diferenciar esta parte de aquí de las X bastante bien, pero como veis se dejan muchas en la derecha, entonces no está bien entrenada. Y en el lado derecho lo que vemos es overfitting, es decir, es capaz de determinar todas y cada una de las X y todas y cada una de los círculos. Pero ¿qué pasa si yo añado a lo mejor un círculo justo aquí? Pues que no vas a saber identificarlo. Aunque sabe identificar círculos, solo vas a saber identificar estos círculos exactamente igual. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una red perfectamente entrenada, que sería básicamente como aproximadamente, imaginemos que este es el 100% de las X y se ha dejado aquí el 10%, pues sería capaz de predecir el 90% de las X y este 10% no sería capaz, pero si añadiríamos una X, por ejemplo, en esta zona de aquí, quizá podía ajustar esta recta y ser capaz de predecirla. Quería hacer esta introducción simplemente para que entendiéramos todos los conceptos anteriores, sobre todo esta parte de aquí, y que tengamos muy claro lo que vamos a hacer. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.